Muy buenas noches. Les bendigo en el nombre de Jesús. Qué gusto poder estar hoy compartiendo con ustedes la palabra del Señor. Hoy vamos a tocar un tema que es una de las promesas más grandes que nuestro Señor Jesucristo nos dejó y una que es ancla para nuestras vidas como creyentes, donde nuestra esperanza debe ser colocada, donde nuestro anhelo debe reposar. Y es que es en las palabras que Él nos prometió que Él volverá. Esta noche tocaremos este tema tan hermoso para cada uno de los que amamos al Señor, cada uno de los creyentes que tiene ese anhelo de ver a nuestro Señor Jesucristo y estar en su presencia para siempre. Mi querida Ani López, le bendigo en el nombre de Jesús. Un gran gusto de poderla saludar. Lucky de Broy. Y me alegra mucho de poderlos hoy estar compartiendo la palabra de Dios en este momento. Pues esta esperanza del creyente tiene que ser algo que nos sostiene, algo que tenemos que anhelar. Cuando amamos a alguien, queremos estar junto a él. Cuando nuestro corazón está puesto en una persona, el anhelo no es la lejanía, es la cercanía. Y Jesús es cercano a nosotros, es cercano a su iglesia, es cercano a aquellos que le hemos recibido y hemos abierto nuestra vida y hemos entregado nuestra vida y nuestro corazón a Él. Y Él nos ha llamado para una esperanza de eternidad. Pero nosotros también tenemos que saber dónde está puesta nuestra esperanza. En este tiempo que cada día más se vuelve escéptico, en no creer, sobre todo en no creer acerca de la palabra de Dios. No se cree en políticos, no se cree en maestros, no se cree en muchas cosas. Pero nosotros hemos sido llamados a creer y a tener esperanza en aquel que no hemos visto con nuestros ojos, pero con todo nuestro ser creemos en Él y en las promesas que nos ha dado nuestro Señor Jesucristo. Abuelita Luna, le bendigo y le saludo en el nombre de Jesús. Por eso hoy quiero que estudiemos acerca de esta promesa que nos dejó Jesucristo, para que podamos nosotros asentar nuestra vida sobre ella. Hoy el tema le hemos puesto, Él volverá. Y quiero iniciar para los que apuntan ahí, que iniciemos con este pasaje de la Biblia que está en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos del 1 al 3. Porque Jesús les había dicho a sus discípulos acerca de su partida. Jesús había vivido con ellos 3 años. Habían caminado juntos, comido juntos, dormido en los mismos lugares. Habían escuchado la predicación de Jesús. Habían hecho una relación muy cercana del maestro con sus discípulos. Pero Jesús les dijo que había un tiempo que se acercaba a que Él iría con el Padre, que Él daría su vida por nosotros, el rescate de nosotros, y los dejaría e iría con el Padre. Y ellos se pusieron tristes, se pusieron angustiados de saber que su Señor, su Maestro, les sería quitado. Cuando tenemos la noticia que alguien cercano a nosotros va a separarse por un tiempo o por mucho tiempo o para siempre, nosotros siempre llega la angustia a nuestra vida. Si un hijo se va lejos de nosotros, nos agarra un sentimiento de tristeza, de soledad porque lo amamos o porque la amamos. Cuando una persona amada se aleja de nosotros,
tenemos esa inquietud y ansiedad que puede llegar a tomar nuestros corazones. Pero Jesús le dijo a sus apóstoles, a sus discípulos, no se turbe vuestro corazón, no se angustie su corazón, no se entristezcan ustedes. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Entonces le dice, mire, ustedes han creído en Dios, ¿sí? Y creen en mis palabras, que yo los amo. Si creen en Dios, crean también en mí. Y entonces viene y les dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y miren qué tremenda esta palabra que Jesús le dice a sus apóstoles. Les habla y les dice, miren, la casa de mi padre, la casa, él les ha hablado durante 3 años acerca de su padre, de ese padre bueno, del padre amoroso, de aquel padre que quiere tener cerca a sus hijos. Y ahora les dice que en la casa de su padre muchas habitaciones hay para estar. Hay muchas habitaciones en la casa del padre. Y si así no fuera, le dijo, yo se los hubiera dicho, porque Jesús, su palabra, Él es la verdad. Él no solo dice la verdad, sino que Él mismo es la verdad. Y dice, si no fuera así, si no hubiera habitaciones, si no hubiera una casa amplia donde poder estar nosotros juntos, yo se los hubiera dicho. Pero yo voy pues a prepararles un lugar a ustedes. Jesús no solo pagó el precio y se puso en sacrificio para rescatarnos, para pagar el precio de nuestro pecado, para darnos una vida eterna. No solo eso hizo Jesús. No solo nos dio una vida nueva y perdón de pecados, sino nos dio una nueva relación con el Padre. Una relación tan íntima que el Padre nos adoptó por medio de Jesucristo como sus propios hijos. Y como un buen padre quiere a sus hijos, quiere que estemos junto a Él por la eternidad. Y Jesús nos lo dice y dice, yo voy pues a prepararles un lugar. ¿A qué subió Cristo al cielo? A prepararnos el lugar donde nosotros habitáramos con Él, junto a Él y junto al Padre por una eternidad. En una relación cercana de intimidad y de amor. Pero les dice, yo voy a prepararles un lugar. Y si me fuere y les preparo un lugar, voy a venir otra vez. Otra vez. ¿Por qué? Porque la primera venida de Cristo fue en su forma humana, tomando forma de siervo, se humilló a sí mismo tomando forma de siervo. Y en forma de siervo dio su vida en una muerte y en una muerte en la cruz. Pero él dijo, vendré otra vez, volveré. Y cuando vuelva los voy a tomar a mí mismo. Miren, esas palabras podrían parecer un, una paradoja. Pero dice, los tomaré a mí mismo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros creímos en Cristo, fuimos hechos parte de su propio cuerpo. Y esto es muy difícil de entender si lo vemos únicamente con una vista humana. Por eso Jesús puso de ejemplo el matrimonio como el ejemplo de la unión de Él y su iglesia. Porque dice
que el hombre dejará al padre y a la madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y dice, esto es un misterio y esto es lo que lo digo yo de él y de su iglesia. El matrimonio es una figura de esa unión íntima que tenemos con nuestro Señor. Y por eso dice, yo regresaré y los tomaré a mí mismo, porque Él viene a recoger a su cuerpo para tener ya una unión íntima, duradera y eterna. Para que donde yo estoy, ustedes también estén. Han habido preguntas que durante el tiempo me han hecho, ¿y dónde vamos a estar en la eternidad? ¿Estaremos en el cielo? ¿Estaremos en la tierra? ¿Dónde estaremos? Pues la respuesta está muy clara aquí. Estaremos donde esté Cristo. Estaremos donde esté nuestro Señor. Porque nos dijo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Si Cristo está en el cielo, nosotros estaremos en el cielo junto a Él. Si Cristo va a bajar en su segunda venida y va a reinar durante 1000 años en esta tierra, nosotros estaremos junto a Él. La pregunta es, ¿dónde estará Cristo? Porque donde Él esté, nosotros también estaremos. Él lo prometió que volvería nuevamente por su iglesia. La promesa de que Él vendrá otra vez para llevarnos y estar juntos para siempre es donde debemos depositar nuestra esperanza. Probablemente alguien te pudo haber fallado con promesas falsas. Alguien te prometió en un negocio ciertas situaciones y esto no funcionó y te engañaron y tu corazón fue afectado. Entró desconfianza para tu vida hacia las personas. Pero hay alguien que no miente, alguien en que puedes depositar tu confianza plena y absoluta, y eso es en Dios y en Jesucristo. Y si Él prometió que Él vendría otra vez, Él vendrá otra vez. Él vendrá otra vez. Cuando Jesucristo murió y dio su vida en la cruz del Calvario, murió, pero luego resucitó y se apareció a los discípulos por 40 días, luego de haber resucitado, enseñándoles acerca de todo aquello que vendría. Pero luego de esos 40 días, reunidos los discípulos en el monte de los olivos, Él ascendió al cielo. Y mientras ascendía al cielo, dos varones se aparecieron con túnicas blancas resplandecientes y les anunciaron que Él regresaría. Y mira la palabra de Dios tan hermosa que nos recuerda esta promesa. Y dice en Hechos capítulo 1. Y la verdad que desde el versículo 6 está escrito, pero dice la palabra de Dios en el versículo 9. Y habiendo dicho estas cosas, porque Él les anunció que vendría la promesa del Padre, que sería la llegada del Espíritu Santo, el derramamiento del Espíritu Santo, aquella promesa que había sido hecha por el profeta Malaquías, por el profeta Joel, perdón. Y dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos estaban en el monte de los olivos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Toma y deja esta palabra ahorita. Lo recibió una nube. Ponlo ahí en el buzón de la espera porque lo vamos a retomar más adelante. Le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba,
He aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales les dijeron: varones Galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Jesús fue recibido. Jesús le dio las instrucciones y las últimas instrucciones le dijo: no se vayan de Jerusalén hasta que hayan recibido la promesa del Padre. Y habiéndoles dicho esto, Jesús ascendió corporalmente, su cuerpo, su cuerpo glorificado. Era un cuerpo glorificado, pero comió con los apóstoles. Les enseñó a sus apóstoles y les abrió los ojos de las escrituras y luego ascendió. Y mientras iba ascendiendo aparecieron dos varones con vestiduras blancas de santidad y les hicieron la promesa: miren, así como lo ven ascender, así él volverá. Así como lo vistes ir al cielo, él volverá. Ahora, hay una cosa aquí que tenemos que entender, que cuando Jesús resucitó y estuvo con ellos ya glorificado, ya la muerte, el pecado, nada lo podía tocar ya. Solo aquellos que lo amaban. Cuando él ascendió, ese ascenso no pudo ser visto por todos. La ascensión de Cristo, bueno, nos dice que muy probablemente habían tal vez unos 500 personas, porque dice que fueron los testigos que vieron a Jesús luego de su resurrección. Pero sea el número de personas que hayan estado presentes cuando Jesús ascendió a los cielos, los que estaban presentes eran aquellos que habían creído en él. No eran todos, no era todo Jerusalén, no era todo Israel, no era todo el mundo, era solamente los que habían creído en él, los que vieron la ascensión gloriosa de Jesús a los cielos. Eso fue visto solamente por sus discípulos. Solo los discípulos pudieron ver la ascensión de Cristo. Aquí les puse una imagen de Jesús ascendiendo. Obviamente solo es una referencia, pero solo para que tengamos la idea de este momento glorioso de Jesús ascendiendo con su cuerpo glorificado al cielo. Querido hermano Eric, querida hermana Alice, los bendecimos en el nombre de Jesús. Y dice Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos del 4 al 7, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme las escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Está hablando de los que lo vieron luego de resucitado, y apareció a Cefas, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Por eso creo yo que estos 500 hermanos a la vez se dio en la ascensión, porque no se relata otro momento en las escrituras donde hubieran 500 personas viendo a Cristo resucitado, de los cuales muchos viven aún en el tiempo de Pablo y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y aquí ya no lo puse, pero el siguiente versículo dice: y luego como a un abortivo se me apareció a mí. Entonces Jesús, su ascensión fue solamente vista por sus discípulos. Pero así como Cristo fue visto en su ascensión al cielo por sus discípulos, Él volverá en una forma que solo lo verán primeramente sus discípulos. Así como los que lo vieron subir fueron sus discípulos,
en su regreso secreto solo lo verán sus discípulos. Y exactamente como Jesús fue recibido en una nube en el cielo, Él volverá primeramente por sus discípulos, aquellos que anhelan su venida, aquellos que aman y esperan su venida, y regresará en las nubes. Por eso le dije, pongan en un cajón la palabra nube, porque así como Jesús fue recibido en una nube, Jesús regresará en las nubes y será visto no por todos, sino que será visto, no va a ser visto por el mundo, sino que será visto únicamente por aquellos que creen en Él. Y entonces regresará para tomarse a sí mismo, para tomar a su cuerpo, su iglesia, su esposa, que son las analogías que Él hace, para poder nosotros entender que somos de Él, somos su cuerpo para unirse con nosotros. Y Él regresará por su iglesia. La esperanza de los creyentes no está en la segunda venida de Cristo, sino está en el arrebatamiento glorioso, cuando los muertos en Cristo resucitarán primero y luego los que estemos vivos seremos transformados. Y esa es la esperanza, porque dice la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos y en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Qué glorioso el tiempo. El tiempo se acerca. Cuando escucharemos esa voz de nuestro Señor, esa voz de mando que ordena que se levanten de las tumbas, que las almas de los que murieron en Cristo regresen a sus cuerpos y sean levantados íntegros, sean revestidos de inmortalidad, sean levantados para la esperanza de la gloria eterna. Los que anhelamos escuchar la voz de nuestro Señor clamará como voz de arcángel y trompeta de Dios. Y dice que los que hayamos quedado para ese tiempo, veamos siempre y tengamos la esperanza. Tengamos la esperanza de que estaremos vivos cuando Cristo regrese, pero tampoco no tengas temor. Porque si tenemos que partir antes, no habrá pérdida alguna, porque seremos resucitados. Nuestros cuerpos se levantarán de una tumba incorruptibles, en las mejores condiciones, porque seremos revestidos de eternidad. Y esto corruptible se va a vestir de incorrupción. Seremos puestos en cuerpos transformados a la imagen y semejanza de Cristo por la eternidad. Y los que estemos vivos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos para estar siempre con el Señor. Y oye estas palabras. Jesús dijo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Y Pablo vuelve a repetir, y así estaremos siempre con el Señor. Nuestro destino es una eternidad en unidad con nuestro Señor, para siempre, para siempre. Y ya no separarnos jamás, como un matrimonio unido por el Señor, siempre. Por eso la figura del matrimonio es tan importante para nosotros.
porque esa es una representación del amor de Dios para con su iglesia. Nunca más separados, unidos para la eternidad en amor. Y dice la palabra de Dios que el día en que seamos levantados, ya sea de la tumba, o el día que seamos llevados vivos para estar a las nubes para recibir a nuestro Señor. Ese es el día de la redención. Es el día en que la redención alcanzará su plenitud en el cuerpo, en el alma y en el espíritu de todos los creyentes. Hoy Cristo hizo una redención completa de nuestra vida. Y en el espíritu, nuestra redención fue completa. Estábamos muertos por nuestros delitos y pecados. Y cuando nos arrepentimos y venimos a Él y creímos en Cristo Jesús, en sus promesas, en ese sacrificio sustitutivo, pasamos inmediatamente en nuestro espíritu de muerte espiritual a vida espiritual. Pasamos de muerte a vida. Eso fue en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Esto fue inmediato. Pero el alma lleva un tiempo en que llegue a la plenitud de Cristo. El alma lleva un tiempo. Esto no es tan rápido. Permítame un momentito. Hay un problema técnico con el video. Si me pueden venir a auxiliar, por favor. El alma tiene un tiempo en que debe ser completamente redimida de nuestra mala y nuestra antigua manera de vivir. Tenemos que ser transformados. Y tenemos que ser transformados en nuestras emociones, en nuestros sentimientos. Tenemos que ser cambiados. Y el cuerpo también debe ser redimido. Porque nuestro cuerpo se va deteriorando. Nosotros vamos creciendo espiritualmente, pero conforme pasan los años, pues tenemos ciertas situaciones en nuestra vida. Nuestro cuerpo va teniendo enfermedades, con el tiempo se va desgastando. Pero el tiempo de la redención completa se acerca. El tiempo en que seremos totalmente transformados y este cuerpo de debilidad se convertirá en un cuerpo donde seamos totalmente, totalmente hechos a la imagen del celestial. Y mira lo que nos dice la palabra de Dios. No contristéis al Espíritu Santo. Esto dice Efesios 4:30. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Tú y yo, cuando creímos en Cristo, fuimos sellados, nos pusieron un sello de propiedad. Es el sello del Espíritu, en el cual nos pone que somos propiedad de Dios. Y dice que fuimos sellados para el día de la redención, el día en que seremos levantados completamente. Ese día todo nuestro ser será transformado. Y en Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 52 y 53. Yo les he sugerido y los motivo siempre a leer este capítulo 15 de Corintios, de la primera carta de Pablo a los Corintios, porque nos habla de esa transformación que tendremos
cada uno de los creyentes para vivir siempre con el Señor. Y nos dice aquí Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Aunque tengamos aquí un breve tiempo de molestias físicas, de molestias de enfermedades, de limitaciones, de situaciones que nos incomodan con nuestra apariencia. Si hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, eso es temporal, porque seremos transformados y lo corruptible se va a vestir de incorrupción. Todo aquello que era corruptible, todo aquello que era defectuoso, todo aquello que estaba mal en nuestro físico, será transformado, será cambiado y será llamado y será transformado en algo incorruptible. Todo aquello que se iba deteriorando con el tiempo será vestido de inmortalidad. Y tendremos un cuerpo celestial tal, dice, tal como el terrenal. Hablando de Adán, que nosotros tenemos la imagen física del terrenal, de el Adán primero, de la Eva primera. Tal como el Adán, tal como el terrenal, son los terrenales. Bueno, tenemos manos, tenemos piernas, pero tenemos materia corruptible. Pero tal como el celestial, son los celestiales. Esto es Cristo Jesús. ¿Y quién es el celestial? El celestial es Jesucristo, que nos vino a redimir para que nosotros también tuviéramos su imagen para siempre. Y esto es algo grande y tremendo. Es una gran esperanza y una enorme promesa para aquellos que amamos su venida. ¿Y cuándo va a suceder esto? Esto va a suceder antes de que venga ese tiempo terrible que ha de venir a la humanidad, el tiempo de la tribulación, el tiempo donde la maldad se va a desbocar al final del tiempo, cuando los juicios serán derramados sobre el mundo rebelde en contra de Dios, el tiempo donde sucederán las cosas más fuertes y las consecuencias más terribles por la desobediencia y la maldad de la humanidad. Pero de ese tiempo, la iglesia, la amada, la esposa, seremos librados. Ese tiempo no es para nosotros. Ese tiempo no es para su iglesia. El tiempo del arrebatamiento, el tiempo del encuentro con nuestro Señor, será un tiempo donde no solo nos uniremos con Él en amor, sino será el tiempo donde Él nos librará de la hora de la prueba que vienen sobre los que moran en la tierra y que no han creído en Él. Apocalipsis capítulo 3 y versículo 10. Dice la palabra de Dios: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Y una palabra tan grande porque dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Tenemos que perseverar aquí en la tierra, en guardar su palabra.
Tenemos que perseverar, no importa las pruebas que vengan, no importa las situaciones difíciles que puedan afectarnos o las tentaciones tan grandes que lleguen a tocar nuestra puerta. Porque si sabemos que vendrá el día donde nos reuniremos con nuestro Señor, si sabemos que la esperanza está próxima a cumplirse sobre nuestras vidas, resistiremos cualquier embate de tentación, de aflicción y de prueba. Y guardaremos la palabra de su paciencia, porque nuestra fe debe ser probada. Tu fe y la mía deben ser probadas para saber si es una fe verdadera. Y la fe se prueba en las dificultades. La fe se prueba cuando somos llevados al momento de la decisión. Pero si nosotros decidimos, si nos proponemos guardar su palabra, no importando qué, dice la palabra de Dios, Jesús mismo, porque Jesús hablándole a Juan para nosotros, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Viene un tiempo, todos somos probados, a todos nos llega la prueba, pero viene un tiempo donde el mundo entero será probado. Pero tenemos la promesa de Cristo, de lo que hemos guardado su palabra y le amamos. Seremos guardados de ese tiempo terrible que ha de venir sobre el mundo, que va a venir para probar a los que moran sobre la tierra. Nosotros como creyentes esperamos ese encuentro íntimo con el amado, el encuentro secreto. Los que se aman, las parejas que se aman, anhelan estar en la intimidad el uno al otro. Anhelan hablarse palabras que solo escuchen el uno con el otro, secretos que solo saben el uno del otro. Nosotros también anhelamos estar en esa intimidad, en el secreto con Él, con nuestro amado Señor. Ese es el tiempo que nosotros como iglesia, como creyentes debemos anhelar. Porque la segunda venida de Cristo, la segunda venida donde Cristo ya físicamente posará sus pies nuevamente sobre la tierra, será diferente a la primer venida. Porque su primer venida fue por misericordia y amor de Dios para la humanidad, para que todos los que creyeran en Él no se perdieran, sino tuvieran vida eterna. Vino como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero la segunda venida de Cristo a la tierra estará precedida de una maldad desenfrenada en todos lados. Habrá un mover de demonios terrible e incluso de la aparición del hombre de pecado, el hombre de perdición. También se le ha llamado el Anticristo. Cuando Cristo venga por segunda vez, vendrá con vara de hierro. Eso quiere decir, vendrá con una autoridad absoluta para ejercer juicio sobre la maldad. Ese no es el encuentro nuestro, porque en esa segunda venida nosotros volveremos con Él. Ascenderemos con Él en las nubes a tener el encuentro con Él y luego regresaremos nuevamente a la tierra para estar junto a Él. Dice acá la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses, la segunda carta que está marcada en capítulo 2, versículos del 2 al 4.
Y dice la palabra de Dios, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone, y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. La segunda venida de Cristo estará precedida de mentiras, de engaño, diciendo, Cristo está allá, Cristo está acá, ya viene el tiempo. Y les dicen, no se dejen engañar por esto, porque habrá gente que en medio de la tribulación creerá en Cristo Jesús. Y serán muchos, pero a un precio terrible. Y dice que la segunda venida de Cristo no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Y la apostasía qué es? La apostasía es aquellos que habían confesado a Cristo como Señor y Salvador, se alejan y niegan a su Señor. Niegan lo que creían para acomodarse al mundo. Niegan que Jesús es su Señor por una tranquilidad económica, por un puesto de gobierno o simplemente por no morir. Pero vendrá una apostasía tan grande porque vendrá la persecución más grande en los tiempos de la tribulación para aquellos que creyeron en Jesús en ese momento. Y dice que se manifestará el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y en ese tiempo se manifestará el anticristo. Y dice que se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Porque este personaje que se levantará se opondrá a todo lo que se llama Dios. Y estamos viendo ya un precursor de ese tiempo y de este hombre de pecado en pequeño. Pero ya lo estamos viendo en nuestra sociedad. Ya lo estamos viendo en nuestros países, donde se ataca todo aquello que se dice de Dios. Y nos llaman tontos, absurdos, necios, por creer en un Dios que no se mira, que no se puede medir por sus medidas científicas. Pero miren qué contrasentido, porque este hombre de pecado se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Se va a oponer ante aquellos que verdaderamente quieren levantar culto a Dios. Pero él mismo, dice, se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Es que opone todo lo que se llame Dios para él mismo endosarse. Tiene un celo tremendo para que él sea levantado. Este personaje terrible se levantará en los tiempos finales antes de que Cristo venga. Por cierto, ahora que estuve viajando, nos dijeron de que pues hay un lugar donde se están levantando el tercer o se está poniendo todos los elementos del tercer templo, ¿verdad? Y nos decían de que ya tienen puestas muchas cosas, ¿verdad? Tienen ya incluso la vaca roja, que dicen que esta vaca roja es la que se usaba, perdón, para los sacrificios. Pero lo importante de aquí es que como creyentes, como cristianos, nosotros no debemos de participar en nada de esto, porque dice que ellos recaudan fondos para reconstruir el templo de Dios en Jerusalén.
pero verdaderamente nosotros no podemos participar de esto porque los cristianos, para los creyentes, el templo somos nosotros mismos, donde fue puesto somos templo del Espíritu Santo. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Entonces no podemos tener o construir otro templo que no sea ese, ¿verdad? Eh, el arrebatamiento es una promesa que se nos da a los creyentes. Es una promesa de la misericordia y el amor que tiene Dios para su iglesia, que tiene Cristo para su iglesia. El arrebatamiento es ese momento de intimidad donde Cristo salva a su iglesia de esa situación tan tremenda. Pero la segunda venida de Cristo será pública y visible para que todos los ojos de los que vivan en ese momento lo puedan ver. Porque Jesús aparecerá con todos sus santos para juzgar a las naciones, aplastando toda oposición y estableciendo su reino. Esto va a ser tremendo, porque cuando Cristo venga en su segunda venida, nosotros volveremos juntamente con Él. Y puedo tomar un par de referencias, hay más, pero primera de Tesalonicenses capítulo 3 y versículo 13. Dice, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Aquí sus santos en la iglesia, los cuales tenemos que permanecer irreprensibles en santidad. Y dice la carta de Judas, que es una carta que no se lee tanto, pero tiene muchas cosas tremendas. En Judas capítulo 1, Judas solo tiene un capítulo, ¿verdad? Judas 1:14. Dice, de estos también profetizó Enoc, séptimo de Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Vendrá con sus ángeles y también con sus santos, la iglesia. Cuando Cristo venga en su segunda venida, Él posará sus pies, así como ascendió en el monte de los olivos. Así se descenderá nuevamente en el monte de los olivos. Cuando Jesús descienda físicamente a la tierra, se cumplirán las profecías mesiánicas de la liberación nacional de Israel. Todas las promesas que han estado esperando el pueblo de Israel se cumplirán cuando Cristo venga en su segunda venida. Y esto será en base a la obra redentora del Señor de su primera venida. Porque nadie va a poder ser salvo si no es por Cristo. Pero cuando el último remanente de Israel que quede con vida al final del tiempo de la tribulación, se vuelva a Cristo, Cristo vuelva en su segunda venida, se cumplirán todas las profecías mesiánicas referidas a la liberación nacional de Israel con el remanente. Y entonces, después de esto, o sea, después de la era de la iglesia, porque nosotros en este tiempo estamos viviendo la era de la iglesia. Hoy la iglesia es la representación de Dios aquí en la tierra por medio de Cristo. Cuando termine la era de la iglesia, porque nosotros estaremos con Cristo, entonces será restaurado. Cristo venga con nosotros, ya unidos nosotros como su cuerpo. Entonces será restaurado el tabernáculo de David, el lugar de alabanza y adoración, y ahí será la reunión de las naciones salvas. Entonces el Señor se va a sentar en el trono de David y va a reinar sobre la casa de Jacob y sobre todas las naciones, y su reino no tendrá fin. Y esto es una promesa eterna.
Y algunos confunden estas promesas. Pero esta promesa para Israel se llevará a cabo en la segunda venida de Cristo. Y dice Hechos capítulo 15 y versículo 15. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Después de esto volveré. Mira qué tremendo. Después de esto volveré. Después de que de todas las cosas que habían pasado en su vida, cuando él viniera en su segunda venida a la tierra. Volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. No es el tabernáculo de Salomón, es el tabernáculo de David, el tabernáculo de la verdadera adoración, para que el resto de los hombres busque al Señor, para y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde los tiempos antiguos. Cuando Cristo venga en su segunda venida, los que hayan quedado vivos de la tribulación, que pasen al milenio, tanto de Israel como de los gentiles, adorarán al Señor porque Jesús mismo estará en la tierra gobernando juntamente con la iglesia y se levantará el tabernáculo caído de David, una verdadera adoración y alabanza. Y fue la promesa del Cristo que venía en Lucas 1:32, y con esto termino. La promesa cuando nació Cristo en su primera venida dice, y este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reinado no tendrá fin. Es una esperanza maravillosa la que tenemos. La esperanza de estar junto a nuestro amado para siempre. La esperanza de la vida eterna. La esperanza de la redención completa de nuestro ser. Sobre todo el estar con Él para siempre. Y esa esperanza no la debemos de perder nunca. Hoy quiero orar para que en medio de nuestras dificultades, de nuestras tristezas, podamos poner la vista y el corazón en esta promesa, para que nuestro gozo sea perfecto aún en medio de la prueba. Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y eso significa que en el momento en que nos sintamos entristecidos, deprimidos, podamos ir a aquel lugar donde es una fortaleza, donde estamos defendidos por todos lados. Y ese lugar es su gozo. Porque el gozo viene cuando nosotros confiamos en estas promesas maravillosas de Dios. Y esta promesa es para siempre. Padre Santo, en el nombre de Jesús, hoy te pido, mi Dios bendito, que no importa la dificultad, la carencia, los problemas, la enfermedad que tengamos, hoy ponemos nuestra esperanza en ti. Hoy ponemos nuestros ojos en tus promesas, Señor, para nuestra vida. Y confiamos en que en ti no hay mentira y lo que tú dijiste para nosotros, eso se cumplirá. Padre, si tú dijiste con tu Hijo Jesucristo que Él volvería por nosotros, Él volverá. Él volverá por nosotros y vendrá a recogernos con amor, vendrá a traernos ese abrazo de amor con el que estaremos sumidos en ese amor eterno, donde no nos separaremos jamás. Mi Dios Santo, hoy te pido, Señor, que sanes toda enfermedad, toda dolencia en el nombre de Jesús, que traigas esas promesas que están futuras, de ese lugar de eternidad
donde no hay tristeza, ni dolor, ni enfermedad, ni carencias. Y hoy en la fe en Cristo Jesús traemos ese reino de los cielos de plenitud a nuestra vida. Hoy venimos a beber del manantial eterno, de la sanidad, de la salvación, del gozo del Señor. Como dice su palabra, vengan a mí los que están sedientos, aquellos que tenemos necesidad. Vengamos hoy a esas aguas de sanidad. Vengamos hoy a ese momento donde somos nosotros restaurados de todo aquello que nos agobia. Vengan a mí los trabajados y cargados, y yo les daré descanso. Yo les daré reposo. Recibe hoy sanidad de lo alto sobre ti. Recibe hoy reposo en medio de tu aflicción. Hoy las promesas de Dios se cumplen por medio de Jesucristo, porque en Cristo todas las promesas son sí y amén. Hoy las promesas del Padre sobre tu vida son sí y amén. Por medio de Cristo. Sé sana, sé sano en el nombre de Jesús. Aférrate a la promesa de Dios y cree en Él. Y serás sano, serás sana, serás restaurado, serás levantado, levantada. Serás llena del gozo de Dios. Gracias, amado Dios. En nombre de Jesús. Amén. Les bendigo, mis amados hermanos y hermanas. Me ha sido un gusto poder compartir con ustedes la bendita palabra de Dios y espero que nos veamos pronto. Estamos ya muy cerca de llegar al final del estudio de Biblia en mano de nuestro estudio acerca del Evangelio de Marcos. Agradezco a todos los que me han estado mandando sus notas de los estudios porque al final estaremos dando un diploma que los acredita que estudiaron este evangelio juntamente con nosotros. Bendecimos sus vidas, que la paz de Dios quede sobre ustedes, que la paz del Señor, que el rostro de Dios esté favorable, que sea favorable sobre sus vidas y tengan paz en su corazón. ¿Quieres aportar al ministerio? Puedes mandar tus diezmos y ofrendas y contactarte con nosotros. Les bendecimos en el nombre de Jesús. Les mandamos un fuerte abrazo y espero que nos veamos muy prontamente. Que Dios les bendiga y que tengan un buen descanso.